En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saludamos a toda la congregación visible e invisible. En el internet confiamos que bendiga a todos en esta mañana y que nos conceda una grande bendición para nuestras almas, para nuestros hijos y nuestros parientes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 30 al versículo 39. San Juan 5, 30 al 39. El título de esta escritura ahí en la Biblia dice: Testigos de Cristo. ¿Cuántos somos testigos de Cristo? Amén. Sí, amén. Amén. Somos testigos de el poder del Señor Jesucristo. Hermano Angelito, ¿verdad que sí? Ahí está una mano. Cuando Dios se manifiesta a nosotros, no nos queda ninguna duda. No, Señor, eres real, Padre, eres real. Yo estaba en tinieblas, estaba a oscuras, pero veo que eres real. Sí, amén. Dice la palabra del Señor, San Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Amén, así es. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Esto le estaba diciendo a los judíos religiosos, hermanos, Y luego 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Una oración. Padre, estamos conscientes de su palabra que es verdadera. Sí, amén. Ahora, Señor Jesús, después de leerla, le pedimos que usted nos conceda el contexto, Padre, de esta bendita palabra. Que todo espíritu incorrecto sea expulsado, sea echado fuera en el nombre del Señor Jesucristo, y que solamente su Espíritu Santo reine y gobierne nuestras mentes y corazones, Padre, y ahuyente todo espíritu maligno, todo ruido que perjudique a nuestro oído, a nuestro entendimiento. Ordenamos en el nombre de Jesucristo, sea callado en el nombre de Jesucristo, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos amados. Vamos a platicar entonces en esta mañana la continuidad del mensaje llamado una revisión antes del rapto. El mensaje es una revisión antes del rapto. Ahora entonces es la parte 2. La parte del principio de esta serie se llamó entonces ¿Quién soy yo? La número 1. La número 2, ¿quién soy yo verdaderamente? Y con la ayuda del Señor nos concede el tiempo, nos concede de su gracia, hermanos, para revisarnos. Vea usted entonces que Dios no es injusto.
Dios no es injusto porque Él está dando, dice la Biblia, aviso tras aviso. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, dijo el apóstol Pablo, nos ha enviado a su Hijo. Entonces, nos está dando el tiempo, nos está dando la oportunidad de revisarnos. Entonces, en esta mañana, dando un pequeño repaso de lo que se habló el culto pasado, que quedamos nosotros en el número 5 y 6 de esta serie de clasificaciones para examinarnos. El número 1 fue: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Número 2, honraste a tu padre y a tu madre. Número 3, luchaste por no faltar a los cultos. Número 4, tu testimonio fue bueno dentro y fuera de la iglesia. Número 5, amaste a tu esposa como a ti mismo. Y número 6, respetaste a tu marido. Ahí fue donde quedamos la vez pasada. Entonces, haciendo énfasis en esas últimas dos frases, amaste a tu esposa como a ti mismo y honraste a tu marido, es recíproco el asunto. Ambas cosas es para ambos. No solamente el hombre tiene que amar a su mujer como a sí mismo, sino que también la mujer al hombre como a sí mismo. No tan solamente la mujer tiene que respetar a su marido, pero también el hombre tiene que respetar a su esposa. Sí, amén. Entonces, si nosotros hemos podido comprender un poco el culto el domingo pasado y si lo hemos creído, entonces yo creo que esta semana fue una mejor semana. Si lo hemos creído. Si lo oímos y no lo creímos, entonces siguió la cosa igual. Pero yo confío en Dios que en mi caso fue mejor. Y en mi caso fue mejor. Todos vamos en un crecimiento. Y me recuerdo que una hermana, bueno, ha habido veces que me dicen hermanos de la congregación, me dice: hermano, esa enseñanza para mí fue nueva, fue nuevo. Yo le digo, para mí también. Amén. Sí, papá, para mí también. Porque Dios es rico en misericordia y sabio, eternamente sabio. Él sabe todo. Quien aprende somos nosotros. Y cuando Dios nos envía una luz, como iglesia, hermano, nos la envía a todos. Yo no me paro aquí porque sé, no, Señor, el día que yo me pare con esa actitud soy el hombre fracasado. Yo me paro aquí confiando en el que todo lo sabe y en el que todo lo puede. Porque muchas veces uno viene pensando que va a decir algo y el Señor dice las cosas que Él quiere que se digan. Y eso es lo que hace que la cosa funcione. Porque no somos teólogos, no somos eruditos que salimos de un seminario. Yo creo que cada creyente tiene su encuentro, su escuela, particularmente en su habitación y donde quiera que usted vaya y se refugie con Cristo. Amén. Cada hombre de Dios en la antigüedad, nunca usted en la Biblia va a encontrar que fueron a un seminario y se prepararon y ya Dios dijo: ok, hijo, ya te voy a usar. Eso es antibíblico. Amén. Eso lo hace la denominación y lo que ha producido es pura falsedad, pura hipocresía, puros estafadores, puros mentirosos, y van rumbo a condenación si no se arrepienten. Amén. Dios prepara a su hombre y a su mujer en el duro desierto. Sí, amén. En las arenas candentes del desierto, donde hay peligros, donde hay escasez, donde hay toda clase de sufrimientos. Y Dios dice: así voy a sacar lo mejor de ti. La aflicción, dijo el mensajero, es el método que Dios utiliza para sacar lo mejor del hombre y de la mujer. Si no hay aflicción, no hay clamor. Si no hay clamor, no llega el Espíritu Santo. Si no hay enfermos, no hay doctores. ¿Para qué los quiere? Amén. Si nadie estaba perdido, ¿para qué venía el Salvador a morir?
Pero Él vino porque estábamos usted y yo perdidos, hermano. Y Él vino a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor Jesús. Entonces tenemos en esta mañana la revisión. Y hablando del matrimonio, es necesario, hermanos, que nos revistamos de todo poder y de toda la dulzura del Espíritu Santo. La gente dice: oh, yo quisiera ser feliz como tu matrimonio. La gente dice: yo quisiera que mi marido no fuera así. Y viceversa, yo quisiera que mi esposa no fuera así. Pero yo digo, en el nombre de Jesucristo, ¿por qué la situación está como está? Porque han rechazado el consejo de Dios. Así de fácil, amén. Me gustan esos amenes que brotan del corazón. Cuando se rechaza el consejo de Dios, no hay nada que pueda venir bueno. Decía la mamá del profeta de Dios: no le puede sacar sangre a un nabo. ¿Sabe qué usted que es un nabo? Es una verdura que es como un rábano, pero blanco. ¿Qué sangre le va a sacar? Entonces, ¿cómo podemos sacar dulzura de un corazón si nunca ha aceptado al dulce? Amén. Al amoroso. Al bondadoso Señor Jesús. Ahora, si yo quiero que mi esposa sea dulce, ¿qué tengo que hacer? Yo ser dulce. Si yo quiero que mi esposa sea amable, ¿qué tengo que hacer yo? Yo ser amable. Y lo mismo en lo espiritual, todo viene a caer en lo mismo. Entonces, hablando de amarse a sí mismo, hagamos énfasis en esto, porque todo viene en lo natural para enseñar lo espiritual. Cuando dice la Biblia que amar a tu mujer como a ti mismo, es porque tú mismo no te vas a herir jamás. Pero cuando la persona no conoce a Dios, hiere a su esposa hasta con la mirada. ¿O no? Sí, amén. Pero también viceversa. Entonces ahí no está amando a sí mismo. Ahora, eso tiene la profundidad tremenda. Cada quien tiene que, con la ayuda de Dios, saber de qué se está hablando allí en profundidad. Por la otra parte, respete a su marido, como dice ahí San Pablo, Efesios 5:33. Respete a su marido. Es importante que esto quede bien claro. En ocasiones, lo bueno que aquí no, pero en ocasiones gente que reclama ser creyente, usted se encuentra con tal mujer, con tal esposa, y empieza a decirle: no, es que mi viejo, es que esto, es que el otro, y es que para allá y que para acá, exhibiéndolo, exhibiendo sus errores. ¿Le está dando su respeto? Claro que no. Lo está balconeando. Pudiera ser cierto, pero ¿qué tiene esa mujer en dar con el chisme diciendo lo que su marido hace? Amén. Sí, amén. La ropa sucia se lava en casa. Diciendo ser creyentes, pero nunca platica lo bueno que es casi. No platica cuántas veces le espinó las manos, porque de eso trata el mensaje. Una vida espinuda no es una vida que ha sido redimida. Una vida espinuda es que causa dolor al otro, como pareja, espinados, ensangrentados matrimonio, porque ambos tienen espinas. De eso se habló en el número 1, ¿quién soy yo? Para que entiendan lo que estamos hablando, por eso invito a que vayamos al número 1. Entonces, la damita cristiana, por eso antes del rapto es esta revisión. Qué bueno fuera que dijera: no, pues yo por mi carácter lo he hecho batallar mucho. Ah, ¿verdad que eso no decimos? Y él me pide que haga esto y yo hago lo que me da la gana. Eso no decimos. ¿Qué estamos haciendo? Faltando el respeto.
Ahora, yo estoy predicando la palabra del Señor. Si a nadie le queda la chamarrita, pues no se la ponga. Pero es la palabra del Señor Jesús. Y si nosotros aplicamos la palabra del Señor en nuestros hogares, nuestros hijos van a decir, chulada de padres tengo. Pero se le van a decir poquito después, porque cuando viene la corrección, renegamos. Como chiquillos en la vida natural, como también en la iglesia. Cuando se predica algo fuerte, algo, la palabra estrujante, la palabra de corrección, ay, eso no nos gusta muy bien, pero ay, hermano, Cristo viene y tú te vas con Él, ay, amén, aleluya, yo me voy con Él, pero ¿cómo te vas? Tienes que revisar. Amén. Lo hemos recalcado porque si Dios me mandó a mí a predicar el Evangelio, es el Evangelio. Y si Él nos va a llevar porque va a venir primeramente a purificarnos, a santificarnos. Cada uno de los puntos que hasta aquí llevamos, hasta el número 6, cada uno tiene su énfasis y su profundidad. Y estando aún aquí todavía en el número 5 y 6, yo invito a que repasen desde el número 1, que fue: no provoques a ir a tus hijos. Y así sucesivamente. Luchaste por no faltar a un culto. Hermanos amados, si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuántos creen que tenemos los 5 sentidos cabales? Ustedes me dirían, amén, yo tengo los 5 sentidos muy bien puestos. Pareciera ser hasta una pregunta ofensiva, porque como seres humanos creemos que pensamos bien, pero cuando nos llega la revisión nos damos cuenta que nuestros 5 sentidos nos fallaron. Amén. Porque tiene que venir el 6º sentido, lo cual es la fe. Gracias. Y el 6º sentido, la fe, nos da el escaneo. Nos escanea automáticamente. No el hermano Claudio, no, su fe, su revelación de la palabra lo escanea usted y dice, ay Señor, me está faltando esto, Señor. Y lo siguiente que hacemos, Señor, aquí estoy, te necesito. ¿Qué es lo que tengo que pedirle? Cada quien es individual, Señor. Y yo le he puesto más énfasis a otras cosas que los cultos. Padre, voy a luchar para no faltar a los cultos. Un ejemplo. ¿Qué significa un culto? Bueno, si Dios me guía así, voy a darle por ahí. Amén. ¿Qué significa un culto? Reunirse a la iglesia. Jovencitas, ¿qué significa? Cuando Jesucristo vino, usted sabe que había un estanque que se llamaba el estanque de Betesda. Y a ese estanque venía cada año un ángel y movía las aguas. Y el primer enfermo que caía ahí salía sano, hermano, no importa qué enfermedad tuviera. Pudiera estar en fase terminal de cáncer, con que se echara un clavado al estanque, salía sanito, hermano. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y el velo del templo se rasgó en 2, entonces el estanque de Betesda lo estableció en cada culto. Amén. Y entonces no es solamente un ángel el que viene a mover las aguas, pero es el Espíritu Santo. Amén. Que viene y mueve las aguas, y usted ¿qué necesita? Lo va a recibir. Amén. Pero el que no vino al culto, aleluya. Sí, amén. Yo vine, Señor, por el sello del Espíritu Santo, ¿sabe? Promesa no mía, se lo lleva. Amén. Vea lo importante que es venir a un culto. Lo importante es que rendir su vida a Cristo. Amén. Bien. Entonces, amados hermanos, esa es la revisión. Hasta aquí, número 5 y número 6. Ahora, hemos leído la Escritura. San Juan 5:30.
Y vamos entonces ahí a tomar en esta mañana un enfoque. Y si Dios quiere que lleguemos ahora sí a terminar a la 9, yo pensaba que íbamos a aventajar más, pero no vamos a poder aventajar más. Si Dios nos concede llegar a la número 9, que después del 6 sigue el número 7, que es: cancelaste compromisos con el mundo para agradarle a tu Señor. Número 8 es: te gastaste y gastaste lo tuyo por amor a las almas. Y número 9 es: gimes por el pecado que hay en la ciudad. Si Dios quiere que lleguemos a eso en esta mañana. Ahora, enfocándonos a la escritura que leímos en esta mañana que Dios nos ha dado, Dios aquí nos da un subtítulo ahora en este mensaje. En este mensaje Dios nos da el subtítulo, y el subtítulo es una pregunta. La pregunta es: ¿quién es el que revisa? ¿Quién es el que revisa? Ya dimos una ilustración, que el que revisa es la fe, es la revelación de la palabra de Dios. Pero como cada quien tiene su revelación, desafortunadamente, cada creyente, por eso, amados hermanos, hay tantas iglesias, porque cada quien piensa como le da la gana, hermano, y se autocalifica santo como le da la gana. Pero, hermanos amados, en tela de juicio estoy yo para empezar, y luego sigue la congregación. Si la palabra de Dios dice sí, es sí. Si la palabra de Dios dice no, es no. No importa qué teólogo diga, aunque se diga ser profeta o lo que sea, si no es conforme a la palabra del Señor, el tal es falso. Dios nos ayude. Entonces la pregunta es: ¿quién nos revisa? Entonces, el Señor Jesucristo, hablando aquí con los judíos, el Señor les estaba diciendo exactamente el consejo que todos tenemos que recibir. Les dijo: escudriñad las escrituras. Si ustedes quieren saber de mí, escudriñen las escrituras. Aquí estamos hablando nosotros, dice en el versículo 30: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vamos a pensar en esta mañana que Dios siempre tiene un enviado. Veamos esto. Dios siempre tiene un enviado. Y aquí Cristo estaba diciendo que Él era el enviado de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Él era el enviado de Dios. Antes de Jesús vino otro enviado, que Él ahí lo mencionó. ¿Cómo se llamó? Juan el Bautista. Muchas gracias. El asunto es, amada iglesia, es: ¿quién puede creer al enviado de Dios? Gracias, hermanos. Sí, gracias. Amén. Pero ese es el problema, ¿verdad? Que al enviado de Dios, por lo regular, hermano Osvaldo, el mundo lo rechaza. Pero vamos a bajarlo más abajo todo el tiempo, porque en esta revisión, cuando usted se da cuenta que Jesucristo dijo: dioses sois, y Él dijo que vendrá y se tomará a sí mismo, entonces nos está diciendo que en esta mañana, si usted y yo somos creyentes, entonces usted y yo somos enviados de Dios. Amén. Amén. La pregunta: ¿para qué te envió Dios? ¿Y para qué me envió Dios? Sí, amén. Intelectualmente sabemos que para darle a Él la honra y la gloria, pero se la damos cuando nos da la gana. Entonces, hermanos, en esta revisión, Dios quiere que lleguemos a un nivel muy alto, y Dios nos va a ayudar a llegar a ese nivel. Amén. ¿Usted lo está notando? ¿Lo está sintiendo? ¿Se está dando cuenta a dónde el Señor lo está llevando? No todos, qué lástima, pongan
ustedes su conciencia en manos del Señor. El enviado de Dios, el Señor Jesús, fue rechazado aún por los de su propia casa. Si usted es enviado de Dios, ¿no estará usted expuesto a eso? Sí, Señor. Pero usted es enviado de Dios. Entonces, sigue diciendo ahí, déjeme hacerle ahí ese seguimiento. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. En esta revisión tenemos que darnos cuenta quiénes somos, pero no para pregonarlo. Usted se tiene que dar cuenta quién es y vivir como usted es. Sí, amén. ¿Se ha llegado a dar cuenta usted que es un creyente? Viva como tal. ¿Se ha dado cuenta que es el hijo del rey? Vivamos como tales. Sí, amén. Entonces, este enviado de Dios era el Señor Jesucristo. Y estaba platicando ahí con los judíos que estaban queriéndolo, pues siempre acusar. Y bueno, vamos al 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, pensemos en esto. ¿Quién debe dar testimonio de nosotros? Número 1, las Escrituras. Y número 2, la gente. Porque la pregunta es, ¿quién es el que nos revisa? Entonces, en el versículo 39, dice, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Note usted que ahí estaba diciendo que a vosotros parece que tenéis vida eterna, porque ellos eran gente religiosa incrédula. Pero como nosotros en esta mañana confiamos y creemos que somos gente creyente, no os parece, sino que la palabra de Dios para usted es vida eterna. Amén. Es vida eterna. Muy bien. Ahora, cuando el creyente empieza a escudriñar su escritura, se empieza a dar cuenta que las escrituras lo están escudriñando a usted. ¿Lo creen o no lo creen? Yo estoy diciendo solamente lo que dice la palabra del Señor. Mire, escúcheme esto. Cuando la persona escudriña su Biblia, entonces la Biblia le empieza a decir a usted quién es. Sí, amén. Entonces, ¿quién lo está revisando? La palabra de Dios. Amén. ¿No dice la Biblia que la Biblia es un espejo para nosotros? ¿Y no estamos creyendo que somos parte de la novia de Jesucristo? ¿Y qué hace una novia cuando se va a casar? ¿No va y se revisa en el espejo? Sí, amén. Novia de Cristo. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana? No estamos revisando en el espejo. A ver si no nos quedó ahí una greñilla mal peinada. Allá en el mundo, sin conocer a Cristo, no quiero herir a nadie, pero todos sabemos que van a un salón y pagan miles de pesos o cientos, digamos 600, 700, 800, no sé cuánto pagan porque les peinen y les llenen de cosas la cara. Y salen como una bardita en temporada de campaña política. Amén. Sí, amén. Que yo con todo respeto digo, he dicho, hermano, estaba mejor cuando entró que cuando salió de ese salón. Sí, amén. Nomás llegó a que le sacaran el dinero y la dejaron peor, ¿sí o no? Sí, amén. El cabello de la mujer es hermoso como tal y como está. Ay, que tiene Ursuela
¿Cómo se dice? Ursuela. Y se ve feo. Mira, solamente si tú te puedes comprar un champú y eso en el nombre de Cristo te va a quitar. Y si no quieres champú y tienes fe, Dios te lo va a quitar. Y esa ursuela y como se llame, se va a ir. Pero tu cabello Dios te lo dio como es. Ya se lo pintan hasta de morado, verde. Bueno, traen arcoíris en las greñas. Pero estamos ahora en una revisión antes del rapto. ¿Cómo te quiere Cristo, hermana, iglesia? ¿Cómo eres? Amén. Porque viene la boda y Dios no va a ver cómo estás exteriormente, sino cómo estás interiormente. Amén. Pero la belleza sale de adentro hacia afuera. Y entonces nos damos cuenta que cuando no conocíamos a Dios, tanto hombres como mujeres, hermanos, hacemos con nuestro cuerpo tantas cosas. Pero venimos a Cristo y nos damos cuenta que este cuerpo es una casa prestada. Amén. ¿Qué haría usted en una casa prestada, hermano Angelito? Le pediría permiso al dueño si puede clavar un clavo ahí en la pared, ¿sí o no? Amén. Y la llenan, parece el cuerpo ya un pizarrón actualmente, hermano. De hombres y mujeres, un pizarrón ahí. Ya no hay en qué ponerse en el cuerpo, tatuajes. En una casa que no es propia. Entonces en esta revisión estamos hablando de cómo Dios quiere encontrarnos a nosotros. Al estar hablando ahí, eso es exteriormente. Pero entonces vamos avanzando más y nos damos cuenta que realmente nosotros nos damos a conocer por muchas formas. Por ejemplo, en la actualidad ya están los medios de comunicaciones al tope, al 100. Y unos estudiantes inventaron ese medio de comunicación que se llama Facebook. Que si lo usamos correctamente es una gran bendición. Dios bendiga a los que lo inventaron. Fueron unos estudiantes. Pero estaba profetizado por el profeta Daniel que en los últimos días, en el tiempo del fin, dijo Daniel, la ciencia aumentará. Entonces se inventó el Facebook. ¿Y qué significa Facebook? Si la separamos, son palabras en inglés. Si la separamos, la palabra face significa cara o rostro. Book es el libro. Entonces, ¿qué está diciendo? Que usted pone ahí lo que usted es. Están viendo su perfil, están viendo su cara. Y lo que usted publica ahí está hablando de usted. Es un libro donde están viendo su cara. Sí, amén. Entonces, en ese Facebook, ¿qué es lo que usted pone? Lo identifica usted quién es. Así que yo no estoy en contra del Facebook, yo lo uso. Aunque poco lo uso, pero lo uso para subir información por lo regular. Bien. Vamos bien hasta ahí, ¿me está entendiendo? La revisión desde el interior hasta lo exterior, de eso estamos hablando. Entonces, en este mensaje, ¿quién es el que nos revisa? Tenemos que ir entendiendo nosotros que Dios tiene enviados para que nosotros podamos escucharles y escuchar su mensaje y reflexionar. Dios envió profetas y también Dios envió un quíntuple ministerio. Amén. ¿Para qué? Para que seamos revisados y seamos perfeccionados. ¿Lo dice la Biblia? Sí, amén. Sí, Señor. Ahora, mensaje, ya ha salido el sol, página 20, párrafo 129, dice así, hasta la párrafo 132. Ahora, entonces, viene el Espíritu Santo, por supuesto, no fue enviado a... ¿Por qué será que no toda la gente lo recibe? Es una pregunta.
El Espíritu Santo fue enviado para dar una revisión a la novia, para dar una perfección, para dar el toque perfecto. Le voy a dar un ejemplo. Y en esto yo quiero tocar el punto de cómo es que ha habido mucha confusión entre que si cintas o quíntuple ministerio. Dios está liberando más gente de esa confusión. Estos mensajes fueron grabados en cintas para que lo escuchemos, pero no para desechar al quíntuple ministerio. El quíntuple ministerio vino para perfeccionar a los santos, pero no para sustituir al mensaje o las cintas. Tampoco. Son ambas cosas. Ahora, en esta revisión, esto quedará claro con la ayuda del Señor. Un carpintero, hermano Osvaldo, quien quiera que sepa que es un carpintero, estamos hablando de Efesios 4:11, el quinto del ministerio, y también de Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel. Son esas dos escrituras que mucha gente las ha confundido. Pero vamos nosotros a ver este ejemplo. Escúcheme usted. En cualquier oficio hay un oficial y hay ayudantes, ¿cierto o no? Hermano Pedrito, un maestro en la construcción y tiene sus ayudantes. Pero voy a tomar el ejemplo de un carpintero porque es lo que yo he visto. Yo no sé de carpintería, pero he visto cómo hacen aquí en proceso. Mire, el maestro carpintero traza, mide, saca escuadras, corta todo. Y al chalán le dice, mira, pega este con este, échale aquí el resistol, únelo y así, todo eso. ¿Sí o no? Ya está cortado. Ya están las medidas. Chalán, ayudante, no le cortes. Pégalo como te dije. Amén. Quíntuple ministerio, no le cortes. Úsalo como está. Amén. El maestro carpintero entonces está revisando, se une todo y viene otra vez el chalán. Bueno, ya está el mueble, ya está, vamos a decir, la mesa. Y si le entregan a usted una mesa ya armada, ya con sus patitas todas puestas, pero se la entregan a usted todavía con hilitos de madera, que no está pulida y que no tiene el barniz, le entregan una mesa así completa, armada, pero en bruto. Yo pregunto, ¿qué le falta a esa mesa? Pulirla. El mensaje, le falta pulirla, exactamente. El mensaje dice en Efesios 4:11 que el quíntuple ministerio es para perfeccionar. Amén. Entonces, ¿qué le falta a la mesa? Perfección. Ser perfeccionada. Sí, amén. Le ponen el líquido anticomegenes y le ponen lo que le llaman laca, algo así. Y si hay ahí una pequeña hendidurita por ahí que quedó del clavo, le echan algo que quede llanito. Bueno, le está perfeccionando lo que ya el maestro oficial armó. ¿Sí o no? Sí, amén. Si usted le entrega una mesa así armada, completita, así en bruto, toda empolvillada, toda así, que tiene cara pálida, cara como que no tiene buena vista, sino a ese le falta algo. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Entendió entonces cómo es que se ocupa todo? Amén. ¿Verdad que esta congregación ya no está confundida? Las cintas son el oficial. El Espíritu Santo quedó grabado en la voz del séptimo ángel. Y entonces el ministerio tiene que apegarse y acoplarse completamente a lo que ya fue dicho. Amén. Por el oficial. Sí, amén. Amén. Ahí es entonces donde estamos mirando esto. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo en operación. Y si el Espíritu Santo fuera el oficial y es en los ayudantes,
hermano, va a quedar una mesa hermosísima. Sí, amén. Va a quedar una novia preciosa para el Hijo de Dios. Sí, amén. 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 Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué será que no toda la gente lo recibe? La pregunta aquí también la encontramos, dice, la respuesta es que no fue enviado para ellos, para todos. La palabra de Dios fue enviada para un pueblo especial. Sí, amén. Amén. Porque la palabra de Dios es especial. Sí, amén. La palabra de Dios dice en la Biblia que son perlas. Y las perlas no son para nadie más, sino para una gente especial. Una persona me dijo, dice el mensajero, yo no creo, ¿sabe? Yo no creo y no importa lo que usted haga o pueda decir, ministro. Usted pudiera resucitar a los muertos, hermano Branham, o usted, señor Branham, o lo que fuese, y sanar a los enfermos y probarlo de cualquier forma. De ninguna manera creería yo eso. Estamos tomando el énfasis de el enviado. Si Jesucristo fue el enviado y lo crucificaron, ¿no nos crucificarán a nosotros? Piense. Porque ahora los enviados somos nosotros. Somos enviados con un mensaje, hermana Luz. Y ese mensaje es para alguien en especial. Usted puede decirle a 100 gentes. Y si de las 100 gentes, una recibió su mensaje, hermano, regocíjese si de 100 gentes, una recibe. Porque aún así sería un milagro que de 100 uno salga. Sí, amén. Es triste la realidad, pero es cierto. Por eso se da cuenta qué tan importante es usted. Usted es especial, usted es valioso, porque de entre miles, millones, dijo el mensajero, un millón. Sí, amén. Entonces cuando el mensajero le dijo esto, ese hombre, recuerde, regresando al pensamiento, ¿quién soy yo verdaderamente? Este hombre de Dios sabía quién era él verdaderamente. Porque si él no hubiera sabido quién era él verdaderamente, se hubiera acongojado, hubiera dicho, qué lástima, mira, te voy a explicar mejor, mira, ven, te voy a explicar esto para que tú creas que yo soy enviado. No, Señor. No, así no funciona. Lo que ayuda a la gente es lo que se está hablando, es que el Señor Jesucristo estaba hablando que Él estaba dando testimonio del que lo envió. Ya leímos en el culto pasado que el nombre de Cristo es una señal en la tierra de lo que hay en el cielo. Entonces, cuando este hombre le dice a este mensajero de Dios, no creeré ni aunque levante los muertos, ¿qué es lo que responde este hombre? Vamos a ver qué responde. Gloria al Señor. Amén. Respondí, tranquilo el hombre de Dios. Respondí, por supuesto que no, porque usted es un incrédulo. Esto no significa nada para usted. Esto no significa nada para usted, porque ni siquiera fue enviado para usted. Se oye drástico, ¿verdad? Esto fue enviado para el creyente. Amén. Así lo dice. El mensaje es para el creyente. Párrafo 132. Para aquellos que perecen, esto es, para aquellos que perecen, el mensaje es insensatez. Mas para los que están en Cristo y son parte de Cristo, de esa simiente, para ellos es vida eterna. Amén. ¿No fue lo que dijo Jesucristo aquí? Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí.
y os parece que en ellas tenéis vida eterna. Entonces este mensaje es para la gente que cree, y para esa gente es vida eterna. Vamos avanzando. Otra ilustración. ¿Quién es el que revisa? Cuando Dios envió a su ángel, estamos hablando de un enviado de Dios. Cuando Dios envió a su ángel a María, mire usted que María, cuando la encontró el ángel, empezó a platicar con ella. Y María, para que hubiera recibido en su vientre al Hijo Jesús, tenía que haber creído al ángel que fue enviado. Amén. Ahora, iglesia, para que nosotros podamos recibir a Cristo en nuestros corazones, tenemos que creer al ángel que Dios ha enviado. Dice la Biblia en Apocalipsis 2 y 3, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿sí?, al ángel de la iglesia en Esmirna, al ángel de la iglesia en Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 ángeles. Amén. Amén. Ok. Pero ¿qué le parece si le digo yo a usted que usted, si es hijo de Dios, usted es un ángel? En San Juan 17 le dijo Jesús, Padre, no solamente oro yo por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Se fija usted que usted también es un enviado? La hermana es una enviada para testificarle a sus parientes, a sus amistades. Todos somos enviados. Y Dios oró por usted y por mí. Ahora, ¿tenemos nosotros el valor de testificar e invitar a alguien y decirle: mira, he encontrado al Mesías? Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Usted y yo somos enviados para testificar a la gente y que la gente pueda venir a Cristo y también sean salvos. Entonces, no limitarnos solamente en que Cristo fue el enviado o que los profetas fueron enviados. No, ¿sabe? Usted y yo somos enviados y somos creyentes. Entonces María, cuando creyó al ángel, fue preñada por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros le creemos al ángel mensajero, la simiente queda preñada en su corazón. Sí, amén. El Espíritu Santo viene a usted. ¿Por qué? Porque usted creyó a la voz del ángel. Entonces así fue la primera edad de Éfeso. El ángel llamado el apóstol Pablo recibió de Dios un mensaje y lo llevó a la gente. Y los que creyeron en la voz de ese ángel llamado Pablo, sabe, nos están esperando. Sí, amén. Están esperando el rapto de la iglesia. Y viene más para acá. En una ocasión el hermano Branham estaba acongojado porque había pasado por muchas señales extraordinarias, en que escuchaba la voz que le decía: no hagas esto y no hagas esto. Y usted sabe cómo le seguían las señales. Y cuando él le preguntaba a los pastores en su tiempo, les preguntaba a los mismos pastores, y los pastores le decían: Billy, eso es del diablo. Y sabe, así él fue avanzando por mucho tiempo, hasta que un día le dijo a su esposa: ¿sabes qué, querida? Aquí tengo $15. Aquí tengo $15. Te los voy a dejar, porque yo ya no voy a soportar más todo esto. Voy a subir a la montaña y no voy a volver hasta que Dios o me diga de qué se trata esto o me quite la vida. No llevó ni lonche ni agua, hermano.
Hermano, a tal desesperación debe llegar el cristiano. Yo voy a abandonar todo, voy a desesperar, voy a luchar con todo por ir a la iglesia hasta que Cristo me dé el Espíritu Santo. Amén. Eso fue lo que hizo William Branham, eso fue lo que hizo Jacob. Jacob se aferró del ángel y dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Amén. Si la iglesia no llega a esa desesperación, no va a llegar a rapto. Eso está predicado, el mensaje de desesperaciones. Dijo el mensajero: usted tiene que desesperar. Amén. No desespera por el Espíritu Santo, nunca le va a llegar. ¿A que no? Pero el que está desesperando por el Espíritu Santo, yo voy al culto, con o sin dinero, voy a conseguir, Amén. voy a ver cómo le hago. Hermano, aquí está. Y estamos para ayudarle. Si usted nos dice: ¿sabe qué, hermano? Me vine sin centavos, le echamos la mano, ¿cómo no? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Pero Dios siempre la va a proveer y nos va a proveer. Porque el Hijo de Dios no puede estar mendigando todo el tiempo. Somos creyentes, Dios va a proveer. Amén. Va a proveer. Él es el rico, el riquísimo, el dueño de todo. Entonces se fue a la montaña este hombre de Dios. Y cuando estaba allá en aquella cueva, escuchó que venía alguien. Escuchó que venía caminando. Los pastores le decían que era del diablo, pero él decía: no puede ser del diablo, porque la presencia que yo siento es una presencia extraordinaria, mente hermosa. Y cuando él estaba en la cueva y empezó a entrar aquel ángel, él no sabía quién era el que iba entrando, pero él no tenía miedo. Imagínese usted un hombre solo en una cueva en la montaña y que entre un ruido de una persona entrando, hermano. Póngase en su lugar. Pero a este hombre de Dios no le dio miedo, porque algo en su corazón estaba haciendo contacto con ese ruidito que venía. Amén. Y cuando entró aquel ángel, le dijo: yo soy enviado de la presencia de Dios. Y la razón que tú tienes estas señales misteriosas es porque tú has sido elegido para hacer una obra especial. Tú irás y predicarás el evangelio por todo el mundo antes de la venida de Cristo por segunda vez. Y nada se te va a interponer a tu oración si tú eres sincero. Amén. Dijo: ni aun el cáncer. Entonces, en este mensaje, una revisión antes del rapto, tenemos que llegar nosotros a ese punto. ¿Cómo regresó William Branham de aquella montaña? Liberado. Amén. Convencido de quién era él verdaderamente. Amén. Amén. Sí, amén. Ahora entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a ese punto. Desesperar y clamar: Señor, yo quiero tu Espíritu Santo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta quiénes somos verdaderamente? Cuando recibamos el Espíritu Santo. Sí, amén. Mucho creyente hay en el mundo que piensa que tiene el Espíritu Santo, pero el testimonio del tal es otro. Hermanos, entonces estamos ya cerrando, con esto ya nos vamos. Ahora, escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente. Dijo el Señor: escudriñar las Escrituras. Entonces, cuando escudriñamos cuidadosamente las Escrituras nos escudriñan a nosotros también cuidadosamente. Y sabe, usted llega a ser parte de la palabra y la palabra parte de usted. Y se confirma y se llega a cumplimiento San Juan 14:3, que vendrá el Señor Jesucristo y se tomará a sí mismo. Es lo que queremos, que Él venga y nos lleve. Imagine usted una ilustración para aquellos que no han todavía comprendido esta expresión del rapto. Mire, imagine usted que el edificio se está derrumbando y a usted se le ordenó que suba, o que está terremoto tremendo, y se le ordenó: sube arriba a la azotea y un helicóptero te va a levantar. Vea que esto es una ilustración física muy clara para la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo debe de subir a un nivel de santidad de tal forma que venga el helicóptero y se lo lleve. Amén. Cuando usted y yo obedecemos a la voz, sube. No te quedes donde mismo, sube en conocimiento, sube en santidad, sube en amor, sube de calidad de cristiano, porque te voy a encontrar arriba en la azotea. Cuando se le dice, el terremoto está fuerte, ¿sabes? Sube rápido, viene un helicóptero, te va a salvar. Ojalá si fuera con todos, cuánta gente se librara, pero es imposible para el ser humano rescatar a toda la gente en un terremoto. Pero vea, esto es lo que va a suceder después del rapto. Justo antes de la venida del Señor Jesús, Él envía la revisión, envía a su ángel, y justo antes de la destrucción, Él mismo viene por aquella novia, por aquel pueblo que le creyó al aviso. Sí, amén. Entonces, ese es el rapto de la iglesia. Nos pide Dios que nos aparejemos, que nos alistemos, y luego Él viene y desciende. Y cuando ya usted está arriba en la azotea, viene el helicóptero y se lo rapta, se lo lleva. Hermano, aunque colgado ahí, usted quiere irse, ¿sí o no? Amén. Sí, amén. Ya no espera que se baje y nos levante, no, usted se agarra de ahí porque usted quiere ser liberado. Amén. Tenemos que llegar a esa actitud de desesperación, hermano. ¿Por qué la iglesia está media dormida, media distraída, media que viene y que no viene, y que viene y que no viene? Porque no está desesperado. No hay desesperación por el Espíritu Santo, no se está revisando nada. Entonces la iglesia o la gente en tal actitud va a perecer en el terremoto, pero alguien va a ser liberado. Entonces dijo el Señor Jesús ahí, vamos a leer el versículo 40, ya estamos terminando. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, le dijo a aquellos judíos. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Aquella gente era religiosa, hermanos. Notemos esto. En esta revisión, cuando revisamos, usted puede darse cuenta, del 1 al 100, ¿cuánto por ciento de amor tenemos? Amén. Cuando se encontró aquellos judíos con Jesucristo, Jesucristo lo estaba revisando y les dijo, no tenéis amor en vosotros. ¿Lo está leyendo? Entonces, ¿qué tal que si cuando Cristo venga y nos diga, sabes, tienes todo, pero te falta amor? Amén. Aquí le dijo el Señor, no tenéis amor en vosotros. No tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahí le va. Dios tiene enviados, pero el diablo tiene enviados. Y si el diablo envía un enviado, no lo va a enviar andrajoso y greñudo a hablarle de Cristo, no. Lo va a enviar idéntico al enviado de Dios, casi idéntico, porque eso es lo que engaña. El diablo prepara teólogos y le dice, digan esto, y dicen la Biblia torcida, pero la están diciendo, y con una elocuencia que dice la Biblia que engañaría si fuera posible a los escogidos. Sí, amén. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, amén. Pero el escogido se revisa con la palabra y lo identifica. Como le dijo una vez, Satanás se presentó ante un hombre llamado San Martín. Le dijo, Martín, el mensajero de Dios, yo soy medio de la presencia de Dios, puedes adorarme. Fíjese, para empezar ahí estaba mal, porque ningún ángel dice adórame. ¿Sabían ustedes eso? Esto está en la historia y lo dijo el mensajero. Amén. Entonces el hombre de Dios, San Martín, ¿sabe qué fue lo que hizo? Se empezó a revisar él mismo. En su corazón empezó a revisar las escrituras, empezó a darse cuenta que ese ser, aunque parecía un ángel y estaba de blanco, estaba muy bello, dijo, no, este camarada trae corona, y la Biblia dice que le vamos a coronar en el día final. Sí, amén. Ahí ya tronaste. ¿Sabes qué, Satanás? Tú eres el diablo y te reprendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Él sabía verdaderamente quién era Sí, amén. él y quién era el que llegó. Ahí está, hermano amado, ahí está el nivel a lo que Dios quiere llevarnos, que usted sepa quién es verdaderamente. Y por eso me dicen, oye, ese hermano fue el hermano de tal iglesia,
¿Fue el hermano, tú crees? Pues que vaya. Por mí no hay problema. Pero ¿y si se queda allá? Pues es que de allá era. ¿O no? Amén. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. No la mía, al Señor. Amén. Si usted simiente Dios y reconoce que esta es la palabra de Dios, usted va a ir a otro lugar, y si usted encuentra que es palabra de Dios allá y aquí, pues dice, bueno, donde sea que yo vaya está bien, y usted solamente va a elegir. Pero cuando usted reconoce dónde se predica la palabra y se vive la palabra, usted dice, yo de aquí soy. Si es simiente. Sin criticar a nadie, por eso oramos en cada culto por cada iglesia, amén. Amén. Y no todos los pastores somos iguales, somos diferentes. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude. Amén. Pero aquí estamos confrontando nuestras propias vidas, saber quiénes somos. Entonces el diablo envía enviados. Ahora vamos en esta ilustración. Ya dijimos que Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 está hablando de 7 ángeles. Hermano, hermana, yo le invito a que usted esa parte, para que sepa de lo que estamos hablando. Estamos en el tiempo del fin. Estamos en la última edad de la iglesia. Entonces, mire, de Inglaterra, después de Martín Lutero, ustedes saben que Martín Lutero fue en el siglo XV, 1520. Entonces, después de Martín Lutero, hubo un hombrecito llamado John Smith, años 1566, 1612. Este hombre fundó la iglesia llamada la Iglesia Bautista. Año 1566 y 1620, ese fue su periodo. El asunto es esto, que después de que Dios envió a Martín Lutero para liberar de la confusión y la esclavitud religiosa, se levantaron muchos que decían que tenía la verdad. Y sin criticar a nadie, porque si por la Iglesia Bautista Dios hizo milagros y cosas, es cierto. Pero el asunto es si ese ángel fue enviado por Dios. Entonces, después de este mensajero, ese hombre que Dios envió, han venido otros hombres, pero después de Martín Lutero, al quien es clasificado como el enviado de Dios a la iglesia antes de la Odisea, a la iglesia de Filadelfia, el ángel mensajero de la edad de Filadelfia se llamó John Wesley, Juan Wesley. Note usted, ¿quién es el que revisa? Es el enviado de Dios. Entonces, el asunto es identificar al enviado de Dios. Aún en lo más sencillo, siendo un predicador, usted tiene que identificar si ese hombre es enviado de Dios o está usurpando el lugar que no le corresponde. Entonces, en 1782, de la Iglesia Bautista sale un hombre para fundar la Iglesia Adventista. Fíjese, de la Iglesia Bautista salió un hombre con el nombre William Miller, 1782 a 1849, y fundó la Iglesia Adventista, que es la Iglesia Sabadista. No estamos criticando, pero vea cómo hay enviados. Pero usted tiene que identificar al enviado de Dios. Ahí fue fundada entonces la Iglesia Adventista. En 1878, por un hombre llamado Charles Taze Russell, fundó la Iglesia Testigos de Jehová. En el siglo XVIII, 1878. Entonces, hermanos, es solamente una ilustración cómo es que Dios envía a sus mensajeros, pero el diablo también envía para que la gente sea engañada. Hermanos amados, pónganse de pie, ya nos vamos. En todo el tiempo ha habido muchas confusiones y muchas iglesias. La invitación es, de parte del Espíritu Santo, es a revisarnos quién soy yo verdaderamente, y que esa revisión nos pueda a nosotros redarguir y nos podamos examinar quiénes somos, y también examinar quién es
el enviado de Dios. Y en esta mañana yo me pongo en tela de juicio. Usted tiene que examinar al hermano Claudio con la palabra, si es o no es enviado de Dios, con esta responsabilidad y con esta tarea. Amén. Parece que el mensaje fue un poquito confuso, como que no se entendió muy bien, no sé cómo. ¿Sí me entendieron esta mañana? Amén. La iglesia de Cristo se compone de unos pocos aquí, otros pocos allá. Pero estamos confiando, hermanos, que cada uno de nosotros que estamos oyendo podamos ser parte de esa novia que Cristo viene a levantar. Mire, la palabra del Señor siendo ya hablada por sus profetas, lo que tenemos que hacer nosotros solamente es escuchar, creer lo que ya fue dicho. Sí, amén. Y en el caso del ministerio es escuchar, escudriñar y compartir lo que ya fue dicho. Entonces, para terminar con esta escritura, nosotros vamos a pensar en el encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús. Mujer significa iglesia. Se encontró la samaritana con Jesús, ¿y qué fue lo que sucedió? Sucedió una revisión. Amén. Se encontró con Jesucristo, ¿y quién fue quien escaneó a la mujer? El Señor Jesús. Le dijo cómo era su vida, le dijo todo, pero como esa mujer era simiente de Abraham, se dio cuenta que era simiente de Abraham, entonces dijo: me parece que eres profeta. Conocía quién era, creyó el mensaje de ese hombre. ¿Y qué fue lo que hizo esa mujer? Corrió a dar testimonio que había encontrado al Mesías. Iglesia, entonces cuando nos revisamos y nos damos cuenta quiénes somos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo. Correr con el vecino, correr con el pariente, decirle: ¿sabes qué? Te conviene aceptar a Cristo. ¿Ya me vas a invitar a tu religión? No, no te invito a mi religión. Te invito a que aceptes a Cristo. ¿Me quieres acompañar un día a la iglesia? Yo te invito. Pero yo te invito a que aceptes a Cristo. Eso es lo que hace la iglesia, el creyente, cuando reconoce que se encontró con Jesús. Vamos a leer Segunda de Samuel. Y con esto nos vamos. Segunda de Samuel, capítulo 12. Si usted se fija, no llegamos al número 7. Quedamos pendientes. No pudimos avanzar más que del 5 y 6. Pensando quién es el que nos revisa. Pero veamos nosotros en este punto, quién es el que nos revisa. Era necesario hablar de esto para poder continuar. Así fue, creo, como Dios tenía predestinado, predicho. Es Segunda de Samuel, capítulo 12. Y dice ahí el título: Natán amonesta a David. Capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David. Estamos hablando del enviado de Dios. ¿Quién dice que envió a Natán? ¿Quién lo envió? Iglesia, ¿quién envió a Natán? Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él.
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, note usted el énfasis. Todo este mensaje nos está hablando de la condición que uno está y que no se da uno cuenta la mayoría de las veces. Iglesia, ¿me está entendiendo? Sí, amén. Despertemos en esta ocasión y pongámonos en esta escena y veamos cómo reaccionó David. ¿Cómo reaccionó ante lo que le estaba diciendo este enviado de Dios? Entonces, versículo 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Puedo verlo levantarse de su trono y decir muy fuerte, muy ¿cómo se dice? Muy seguro: vive Jehová. Hasta usó la Biblia, usó la palabra del Señor. Así muchas veces el enemigo nos tiene, creyendo que somos, pero no somos. Amén. Vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte. Entonces, versículo 6: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él como rey ya estaba ejecutando una ley, así que se haga. ¿Y sabe qué, hermano amado? Lo que él ejecutó para sí mismo le vino. Sí, amén. Y un poquito más. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ahí, cuando aquel hombrecito Natán le dice: tú eres aquel hombre, ahora póngase en lugar de David. ¿Cuántas veces como hombres actuamos muy enérgicos contra alguien, pero cuando nos toca el turno? Así sucedió. Actuamos muy enérgicos contra nuestros hijos cuando fallan, pero cuando nosotros fallamos. Puedo ver a David que estando con su mirada muy fuerte, así que se haga, y tú eres ese hombre. Ya se puso como un pollito mojado, porque le estaba diciendo el enviado de Dios. Y aquí viene diciéndole el profeta Natán: yo te ungí, dice el Señor, por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. Viene aquí una pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Es el versículo 9, ¿verdad? Hermanos, ya para irnos, hagamos énfasis en esto. Le dice el profeta Natán: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? En esta mañana nos dice el Señor: ¿por qué pues has tenido en poco a tus hijos? ¿Por qué has tenido en poco darle honra y respeto a tus padres? ¿Por qué has tenido en poco el asistir a un culto? La revisión. ¿Por qué has tenido en poco el asistir a un culto? O al asistir por la tarde, cuando se trata de un evento especial, que solamente en la mañana y en la tarde ya vamos la mitad. Bueno, Dios conoce el corazón. Si no se pudo por menos, Dios conoce el corazón, pero yo no quiero arriesgarme. Aquí le está diciendo el profeta: ¿por qué has tenido en poco la palabra de Jehová? ¿No nos ha pasado así? Que tenemos en poco un culto, la palabra de Dios, y le damos la preferencia a alguien, a algo. Si es el trabajo y Dios justifica, bueno, nos ha pasado, pero estamos orando para que Dios nos ayude para acomodar el turno, porque tanto es bendición el domingo como el miércoles. Amén. ¿Por qué has tenido en poco? ¿Me está entendiendo, iglesia?
porque has tenido en poco el testimonio tuyo. Es el número 4. Hemos tenido en poco que no importa mucho el testimonio, cuenta mucho. ¿Por qué has tenido en poco a tu esposa? ¿Por qué has tenido en poco a tu esposo? ¿Sabe una cosa, hermana? Con todo el respeto se lo digo, su esposo no tan solamente es su proveedor. Ándale, échale. Va a abrir el refrigerador, mira, échale, falta. Sí es el proveedor de tu sustento, pero Él es tu jefe. Él es tu rey. Él es tu Señor. Y si el hombre no está parado en ese lugar, a ese hombre le falta a Dios. Si el hombre no cumple con su responsabilidad como hombre, le falta a Dios. Por eso, entonces, si cuando Dios llama al hombre o a la mujer al camino de Dios, hermana, le toca a usted vivirle a ese hombre el testimonio. Para que por medio del testimonio diga, no, pues mi mujercita la verdad que es una gran esposa. Dios se va a encargar de abrirle los ojos al esposo para que vea la calidad de mujer que tiene en su casa. Pero el reto de nosotros es vivir en la vida, vivir el ejemplo. No tener en poco la palabra de Dios, ni tampoco el testimonio que Dios nos ha demandado. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Qué cosas tan terribles, hermano. Y así fue. Usted ve, hermano, Fede, me imagino que ha leído esa parte. Así le pasó todo eso a este hombrecito, pero él era hijo de Dios. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán. Aquí viene la reacción del hijo de Dios. Versículo 13. Recuerde que Natán era enviado de Dios, y ese es el énfasis. El enviado de Dios para revisarnos. Llegó Natán a revisar a aquel hombre de Dios también, porque uno era profeta y el otro era rey. Tan importantes para Dios el uno como el otro, ¿cierto? Entonces, cuando David escucha toda esa conversación del profeta Natán, ¿cuál fue la reacción de David? Aquí es donde tenemos que reflexionar, iglesia. ¿Cuál es la reacción de nosotros cuando nos dice, ¿sabes qué? Esto has hecho y estás mal? ¿Cuál es la reacción? Se humilló, hermano. Cuando Dios le dijo a través del profeta Natán esto, versículo 13, veamos qué dice el rey David. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Entonces hasta aquí quedamos nosotros, hasta el número 6. Si hasta aquí nosotros podemos decirle al Señor: pequé contra Jehová, ya lo repetimos. No trato bien a mis hijos, no trato bien a mis padres, a mi esposa, a mi esposo, falto cuando me da la gana, pequé contra Jehová. ¿Podríamos comprender eso? ¿Entendió el mensaje? Sí, amén. David dijo: pequé contra Jehová. Ahora vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Y Natán dijo a David, la voz del profeta Natán: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Gloria a Diga Dios. qué alegría entonces. Bondadoso y misericordioso es el Señor. Hemos pecado, pero cuando confesamos, Señor, he pecado. Entonces David empezó a pagar su error. En ocasiones alguien dice: ¿sabes qué, hermano? Ora por mi hijo porque ya no quiere la iglesia. Está bien, hay que orar, pero ¿le has dicho al Señor que has pecado? Tú, en no ser el ejemplo para ellos. Está bien orar, pero el pecado que tenemos es que no somos el ejemplo para ellos. Desde la infancia
si nos tocó traerlos a Cristo de la infancia, pero si ya están grandes, tenemos la misma promesa de que no importa que ya estén grandes nuestros hijos, Dios los puede transformar. Pero decirle: Señor, yo voy a serte fiel, como quiera que yo vaya, pero yo quiero estar en tu presencia, yo quiero estar contigo, Señor. Y entonces, hermanos, Dios va a responder. Entonces, ¿quién revisa? Es el profeta de Dios. A través del Espíritu Santo nos revisa. Ahora, iglesia, no espere un Natán que venga, porque Natán puede venir como Satán. Satán envía algún enviado que nos pueda engañar. Ya no esperes más. Dios ya envió un Natán. Dios nos envió un Natán en el tiempo del fin. Es este mensaje. ¿Cuántos pueden creerlo? Amén. Dios envió mensajeros, y en este tiempo del fin lo que estamos hablando es lo que Dios ya reveló. Se lo estoy repitiendo solamente. Entonces, aparte que nos hace buenas familias, buenos hermanos, buenas parejas, buenos esposos y esposas, nos promete Dios al decirnos: no morirás, es porque dice: te perdono tus pecados. La salvación es hoy, tenemos que aceptarle hoy. Si en la revisión nos vino en esta mañana para examinarnos, no avanzamos más, pero lo que se habló espero que haya sido de su bendición.